frío aliento del hielo quemaba sus pulmones, un aire denso, casi palpable, que olía a amoníaco y a una promesa rota. La pista, un lienzo blanco inmaculado, se extendía bajo sus patines, un abismo resbaladizo donde la gloria o el olvido se decidían en un parpadeo. En ese instante, con la música ya devorando el silencio, ella era una sombra, un número más, una intrusa en la corte de reinas europeas. El murmullo del estadio se alzaba y caía como una marea, pero no era para ella, era para las favoritas, las impecables, las que nacieron sobre el filo. Para la mexicana solo había el peso de la irrelevancia, la sensación de que el tiempo se había agotado antes de que su batalla siquiera comenzara, atrapada ya en la telaraña invisible de la derrota anticipada. Sus músculos, templados en la escasez y el sol inclemente del altiplano, ahora ardían con un fuego distinto, un dolor punzante que nacía del esfuerzo extremo y del desprecio silencioso. Cada impulso, cada giro, era una lucha contra la gravedad y contra la mirada fría de los jueces, acostumbrados a la perfección milimétrica forjada en complejos deportivos financiados por naciones poderosas. La precisión gélida de sus rivales, sus trajes brillantes y sus sonrisas ensayadas contrastaban brutalmente con el sacrificio mudo de la sierra, con los entrenamientos en pistas improvisadas, con la garra que solo la tierra mexicana puede infundir. Sus patines, filosos como navajas, tallaban el hielo, no solo dibujando figuras, sino esculpiendo la furia contenida de un pueblo que se niega a ser subestimado. Un escalofrío, no de frío, sino de la duda reptante, le recorrió la espalda, una serpiente helada que le susurraba la voz de la rusa. Las mexicanas no brillan en el hielo. Cada fibra de su ser, cada nervio tenso, sentía el peso de esa sentencia. El aire se volvió espeso, cada respiración un desafío, el corazón un tambor que golpeaba contra sus costillas, un eco de los latidos de su gente. En ese microscópico instante entre un Axel y un Salchow, el mundo exterior se desvaneció, dejando solo la agonía muscular, el ácido láctico quemándole las piernas y la lucha interna por no ceder al miedo. La perfección era una exigencia cruel, y un solo titubeo, una mínima vacilación, significaba el abismo, la confirmación de la profecía extranjera. Pero entonces, desde las profundidades de su ser, desde la misma sangre que corría por sus venas, sangre de lucha y de resistencia, brotó una furia inquebrantable. No era solo el sudor que perlaba su frente, era la memoria de cada amanecer en la pista polvorienta, de cada caída, de cada lágrima tragada. La arrogancia de los favoritos se convirtió en el combustible para su fuego interno. El corazón, ese motor incansable del mexicano, se hinchó de un orgullo feroz, una promesa tácita a su tierra, a su gente. La garra que le habían negado, la voluntad que habían subestimado, se manifestó en una explosión de energía, empujándola hacia el siguiente salto, hacia el siguiente giro, con la convicción visceral de que este hielo, aunque ajeno, también sería testigo de la inquebrantable voluntad azteca. Las tablas no mentían. Década tras década, el medallero de patinaje artístico era un monolito europeo, salpicado ocasionalmente por el frío acero de Canadá o el lejano oriente. México, una nación de sol y tierra, ni figuraba. Las estadísticas eran un puñetazo en el estómago, un recordatorio brutal de la infraestructura millonaria de sus rivales. Pistas climatizadas desde la infancia, entrenadores de élite con pedigrí olímpico, fisioterapeutas, nutricionistas. Para la mexicana solo había el eco de la sierra, el barro de las canchas improvisadas y la fe inquebrantable de una madre. Los números hablaban de un abismo insalvable, de un destino ya escrito en las gélidas páginas de la historia deportiva, un veredicto previo a cualquier salto, a cualquier giro, dictado por la fría lógica de la supremacía. Su presencia era para muchos una
estadística que pronto volvería a cero. Los jueces, figuras impávidas envueltas en la solemnidad de sus trajes, observaban con una precisión quirúrgica, sus mentes calibradas por años de evaluar la perfección nórdica. Sus miradas no eran neutras, eran la balanza de un sistema, la encarnación de un juicio preestablecido. Buscaban el error, la mínima imperfección que confirmara su sesgo, la prueba de que el talento no germina en la aridez aparente del trópico. Cada pliegue de sus cejas, cada gesto contenido, era un martillo que golpeaba el honor, insinuando que la garra mexicana, aunque admirable, era insuficiente ante la pulcritud de la cuna europea. Era el desprecio silencioso de quienes deciden el destino sin permitir que el corazón hable. Solo los manuales de técnica. Su veredicto ya estaba escrito en el brillo frío de sus ojos. Desde las cabinas de transmisión, las voces privilegiadas de comentaristas extranjeros resonaban con un eco de condescendencia, diseccionando cada movimiento, pero sin ver el alma. Una actuación valiente, decían, considerando sus orígenes. La frase, azucarada pero venenosa, era un dardo que confirmaba la narrativa dominante. México era el exótico, el esfuerzo pintoresco, nunca el contendiente legítimo. Citaban a expertos que pontificaban sobre la falta de cultura de hielo en Latinoamérica, ignorando el sudor y la sangre derramada en cada entrenamiento. Sus palabras eran un muro invisible, levantado con pronósticos y prejuicios, que intentaba sepultar su sueño bajo el peso de la lógica estadística y la arrogancia mediática. Era un eco constante que le recordaba: su lugar no estaba aquí, sino en la anécdota, no en el podio. El estadio, un coloso de cemento y acero, se había transformado en un tribunal silencioso, cada asiento ocupado por miles de ojos que, sin saberlo, ya habían emitido su propio veredicto. La atmósfera era densa, cargada con la expectativa de una victoria predeterminada para las rubias y las pálidas, las herederas del hielo. Los murmullos se elevaban, no de emoción por ella, sino de resignación ante la obviedad. Se respiraba el aire de una ceremonia ya concluida, donde los roles estaban asignados y el resultado sellado. Era una prisión invisible, construida con la indiferencia y el favoritismo, donde la voluntad mexicana luchaba por respirar, por romper el molde que la élite extranjera había diseñado, intentando sofocar su fuego antes de que pudiera incendiar el gélido ambiente con su presencia. Pero en lo más profundo de su ser, donde residía la inquebrantable fuerza del guerrero prehispánico, la mexicana sentía cada golpe de esa sentencia silenciosa. No era solo el frío del hielo, sino el escalofrío del desprecio. Cada palabra, cada mirada condescendiente, cada pronóstico de derrota, se convertía en una chispa que encendía la fragua de su espíritu. Su corazón, templo de la voluntad azteca, no latía solo para bombear sangre, sino para gritar un no rotundo a la injusticia. Esa furia ancestral, ese orgullo de su tierra, se condensaba en cada fibra muscular, en cada respiración profunda, en cada impulso. El no puedes extranjero se transformaba en el sí puedo, más visceral y potente, grabado a fuego en su alma, dispuesto a reescribir la historia con la punta de sus patines. El sol, un martillo inclemente sobre la sierra, forjó sus músculos lejos del gélido abrazo del hielo. No había pistas impecables, solo la tierra árida, el polvo que se alzaba con cada zancada y el aliento quemante de un aire enrarecido por la altura. Sus entrenamientos eran maratones cuesta arriba, escalando rocas, sintiendo el desgarre de cada fibra muscular, la agonía del ácido láctico en una danza brutal y primitiva. La única música era el latido de su propio corazón, un tambor ancestral que resonaba con la fuerza de su linaje. Cada gota de sudor que empapaba su piel morena no era por la perfección de un Axel, sino por la pura supervivencia, por la voluntad inquebrantable de su espíritu. En la soledad del altiplano, sin patines, sin la guía de un experto, solo existía la voluntad de hierro, el deseo de trascender. Mientras en Europa los niños deslizaban sus patines sobre cristales líquidos de hielo, criados en complejos faraónicos con tecnología
media punta que mantenía la temperatura ideal y la superficie inmaculada, ella se aferraba a la fantasía. La única pista a su alcance era una pequeña y decrépita cancha de hockey en un gimnasio olvidado de la Cinta capital, cuyo hielo, más bien una capa irregular y porosa, era un lujo que rara vez podía costear. El olor a cloro rancio y humedad se mezclaba con el eco de sus propios esfuerzos, un contraste brutal con el aire puro y helado que sus rivales respiraban desde su nacimiento. Sus patines, de segunda mano y con las cuchillas apenas afiladas, eran una extensión de su voluntad, no de la precisión de la ingeniería alemana. En cada desliz sentía el temblor de la superficie, pero también la libertad de desafiar esa precariedad, de convertir la carencia en su propia escuela de resistencia. Cada moneda ahorrada, cada peso estirado hasta el límite, era un acto de amor y de fe por parte de su familia. No había patrocinadores relucientes, ni becas generosas que cubrieran los exorbitantes gastos de un deporte tan ajeno a su realidad. Su madre, con las manos curtidas por el trabajo incansable, se desvivía, vendiendo tamales al amanecer, tejiendo rebozos bajo la luz mortecina para costear unas pocas horas en el hielo o el pasaje a una competencia regional. El dolor de ver el sacrificio de los suyos era un acicate más poderoso que cualquier entrenador extranjero. Esa garra mexicana, forjada en la necesidad, en la dignidad de la lucha diaria, se convirtió en su motor, en el pulso de su ambición. Sabía que no solo patinaba por sí misma, sino por cada esfuerzo, por cada lágrima silenciosa derramada en su nombre, por la esperanza de un pueblo que le había entregado su confianza. La primera vez que sus pies tocaron el hielo fue en un viaje fortuito a una feria donde una pequeña pista efímera se había instalado como atracción. El frío que emanaba de la superficie le pareció una caricia extraña, casi alienígena para una piel acostumbrada al abrasador sol. Pero en ese primer contacto, algo dentro de ella se encendió, una chispa ancestral que reconocía la geometría del movimiento, la danza entre la gravedad y el equilibrio. A pesar de los tropiezos iniciales, de las caídas que magullaban su cuerpo, sintió una conexión visceral, un llamado que resonaba en lo más profundo de su ser. Era una locura, patinar en un país de cactus y pirámides, pero su espíritu indomable no entendía de fronteras ni de expectativas. Era una promesa silenciosa, grabada en el dolor de sus primeras caídas, de que ese frío, que parecía ajeno, se convertiría en su campo de batalla. Las miradas de incredulidad la perseguían, no solo las de los extranjeros, sino las de su propia gente. ¿Patinaje? ¿Artístico? ¿En México? «Estás loca», decían algunos con una mezcla de burla y compasión. Su sueño parecía una quimera, una excentricidad de niña rica, ajena a la realidad de la lucha por el pan de cada día. No comprendían la pasión que ardía en su pecho, la necesidad de trascender las limitaciones impuestas por la geografía y la economía. La falta de apoyo, la soledad de su empeño, fue un peso constante, un recordatorio de que nadaba contra la corriente de un río que parecía predestinado a llevarla al olvido. Pero cada susurro de duda, cada sonrisa condescendiente, solo alimentaba una llama más profunda, una determinación férrea de demostrar que la voluntad mexicana no conoce de imposibles, que el corazón es más fuerte que cualquier prejuicio. Sin la fortuna de contar con un entrenador de élite, ni con la infraestructura de una federación poderosa que la arropara, su maestra fue la pantalla de un televisor viejo y los videos piratas de las grandes campeonas. Observaba, analizaba cada giro, cada salto, cada expresión, diseccionando la perfección con la paciencia de un artesano. Luego, en la soledad de la pista improvisada o incluso en el cemento pulido de un estacionamiento, intentaba replicar los movimientos, cayendo una y otra vez, sintiendo el golpe seco, el raspón, el dolor punzante que le recordaba cada límite.
No había un ojo experto que corrigiera su postura, que afinara su técnica milimétrica, solo su propio cuerpo, su instinto y una voluntad indomable que transformaba cada error en una lección grabada a fuego, cada herida en una cicatriz de honor, una prueba de su inquebrantable compromiso. Desde las profundidades de su ser, esta lucha no era solo suya, sino un eco de la resistencia ancestral de su tierra. Era el espíritu del guerrero prehispánico que se niega a doblegarse ante la adversidad, la tenacidad del campesino que arranca cosechas de la piedra, la furia contenida de un pueblo que ha aprendido a florecer en la escasez. Su cuerpo, forjado en el sol y el esfuerzo, era un lienzo donde se pintaba la historia de México, una historia de resiliencia, de dignidad inquebrantable. Ella era la encarnación de esa voz que grita desde el altiplano, que se eleva por encima de las cumbres, desafiando a los imperios y a las profecías. Su presencia en ese hielo ajeno no era un capricho, sino un acto de afirmación, una declaración visceral de que la grandeza no se mide por el oro o la opulencia, sino por la inquebrantable voluntad de un corazón y que late con la fuerza de toda una nación. La primera de las favoritas, una gélida princesa escandinava, se deslizó sobre el hielo con la precisión de un reloj suizo. Cada movimiento era una ecuación perfecta, cada salto un teorema resuelto con una elegancia que parecía desafiar la gravedad. Su vestuario, confeccionado con la tecnología más avanzada, brillaba bajo los reflectores, un reflejo de los millones invertidos en su carrera. El murmullo de admiración se extendió por el estadio, un eco de la certeza de su triunfo. Para los jueces era la encarnación de la perfección, el estándar inalcanzable. La mexicana, observando desde la periferia, sentía el aire helado que emanaba de su rival, no solo el frío físico, sino el escalofrío del desprecio, la frialdad de un sistema que ya había decidido quién merecía brillar y quién estaba destinada a ser una simple anécdota exótica. El corazón de la mexicana latía con una mezcla de admiración forzada y una furia ancestral. Cada giro impecable de la escandinava era un recordatorio de las carencias, de las mañanas sin desayuno, de las noches sin sueño. La perfección milimétrica de la europea, nacida en pistas de cristal y bajo la mirada de entrenadores de élite, era una bofetada silenciosa para la garra forjada en el altiplano, en la escasez. La voz de la rusa, las mexicanas no brillan en el hielo, resonaba en sus oídos, convertida en un veneno que intentaba paralizarla, pero en lo más profundo de su ser, donde residía la inquebrantable voluntad de su linaje, esa frase no era una condena, sino un desafío, una chispa que encendía el fuego de su resistencia. El hielo, que parecía tan ajeno, se convertiría en su campo de batalla. Luego, la japonesa, una fuerza de la naturaleza. Sus saltos eran explosiones de poder y gracia, una fusión de disciplina samurái y arte milenario. El impacto de sus patines contra el hielo resonaba como un tambor de guerra, y el aire se cargaba con la electricidad de su presencia. Los comentaristas extranjeros se deshacían en elogios, destacando su impecable técnica y su profunda expresión artística, forjada en décadas de tradición y una inversión ilimitada. Sus puntajes se disparaban, estableciendo un nuevo listón casi insuperable. La mexicana sentía el vértigo de esa distancia, la brecha que se abría no solo en los números, sino en el abismo de las oportunidades. Cada aplauso ensordecedor para la japonesa era un eco que le recordaba la invisibilidad de su propia lucha. En el área de un calentamiento, el aire era denso, pesado, impregnado del olor a sudor y nerviosismo. Sus músculos, ya tensos por la espera, comenzaban a acumular ácido láctico, una sensación de ardor que no venía del esfuerzo físico, sino de la presión brutal. Sus piernas, forjadas en la escalada de la sierra, sentían ahora el peso de un mundo que la subestimaba. Cada respiración era un intento de calmar el tamborileo de su corazón, un eco
de los latidos de su gente, de la fe inquebrantable que habían depositado en ella. El gélido ambiente del estadio se filtraba en sus huesos, pero en su interior un fuego se negaba a extinguirse, una flama alimentada por el orgullo de su tierra, por la promesa silenciosa de no rendirse. Finalmente llegó su turno. El nombre de México resonó en el coloso de cemento, pero sin la misma reverberación que el de las potencias. Al deslizarse sobre la pista, sintió el contacto frío y químico del hielo, el mismo que la había desafiado desde el principio. Sus primeros movimientos, aunque limpios y ejecutados con una voluntad férrea, carecían de la fluidez esperada por los ojos expertos, acostumbrados a la perfección nórdica. Los jueces, con sus rostros impávidos, anotaban con una precisión quirúrgica, buscando el menor titubeo, el indicio de su inferioridad. El ácido láctico ya quemaba sus muslos, una señal temprana de la brutalidad del esfuerzo, pero en cada fibra ardía la determinación de un pueblo que se niega a ser doblegado. El dolor se intensificó con cada impulso, cada salto. Sus pulmones ardían con el aire gélido. Cada respiración era una batalla contra el frío que le perforaba el pecho. El ácido láctico, ahora una marea hirviente, le recorría las piernas, amenazando con paralizarla. Cada músculo gritaba, cada fibra se tensaba hasta el límite, en una danza brutal contra la gravedad y la fatiga. La pista, antes un lienzo, se había convertido en un campo de batalla donde el cuerpo y el espíritu luchaban por cada milímetro. La perfección de un triple axel se lograba no con facilidad, sino con una agonía visceral, con la voluntad inquebrantable de su corazón que se negaba a ceder, a confirmar la profecía de la derrota. Cuando los primeros puntajes aparecieron en la pantalla gigante, fueron, como era de esperarse, modestos, funcionales, pero desprovistos de la exclamación de asombro que acompañaba a las favoritas. Los comentaristas, con un tono condescendiente, mencionaron su esfuerzo notable y su presencia inspiradora, palabras que, aunque aparentemente elogiosas, solo subrayaban su estatus de forastera. No había la reverencia, el respeto genuino por el arte, sino una especie de conmiseración bien intencionada. La mexicana sentía esa invisibilidad como un puñal, el desprecio silencioso que se manifestaba en la frialdad de los números. Era el veredicto anticipado, la confirmación de que para el mundo su brillo aún no era suficiente para competir con el oro de las potencias. El estadio, que había rugido con el eco de los saltos europeos y asiáticos, ahora ofrecía un aplauso tibio, respetuoso, pero carente de la pasión y la euforia que había recibido a las otras. La multitud, educada en la supremacía de las potencias, ya había emitido su veredicto silencioso. Sus ojos, acostumbrados a la perfección sin esfuerzo, no lograban ver la épica detrás de cada movimiento de la mexicana, el sacrificio de la sierra, el sudor del altiplano. Ella, en su soledad sobre el hielo, sentía ese vacío, la ausencia de una ovación que reconociera no solo la técnica, sino la inquebrantable voluntad de un pueblo. Era la constatación de que su lucha iba más allá de los puntos. Era por el reconocimiento de su propia existencia en ese gélido escenario. Una de las rusas, la misma que había proferido la sentencia, entró a la pista con una sonrisa de superioridad, su traje deslumbrante, su mirada fría. Su rutina fue una exhibición de precisión robótica, cada salto un milagro de la biomecánica, cada giro una lección de física aplicada. El hielo parecía rendirse a sus pies, y el público, hipnotizado por la perfección, estalló en un clamor ensordecedor. Los puntajes se dispararon, consolidando una ventaja aparentemente inalcanzable. La mexicana, observando desde el banquillo, sintió cómo la brecha se hacía abismal, cómo el oro se alejaba, reafirmando la narrativa de las favoritas. El desprecio en los ojos de la rusa era un eco de su propia voz, una confirmación de la profecía de la derrota. Al terminar su programa corto, la mexicana se deslizó hacia la orilla, sus piernas temblorosas, el ácido láctico un fuego abrasador que le devoraba los músculos. Los números en la pantalla confirmaban lo esperado. Un lugar discreto, lejos del podio.
Una punzada de desesperación intentó abrirse paso en su pecho, una voz interna que le susurraba la futilidad de su esfuerzo. Pero en ese microsegundo de flaqueza, el recuerdo de su madre, de los tamales vendidos, de la fe inquebrantable de su pueblo, se alzó como un grito de guerra. La arrogancia de la rusa, la frialdad de los jueces, la indiferencia del mundo, se convirtieron en el combustible de su furia. Este no era el final. Este era solo el preludio de una remontada que nacería del corazón indomable de México. Pero en ese microsegundo de flaqueza, el recuerdo de su madre, de los tamales vendidos, de la fe inquebrantable de su pueblo, se alzó como un grito de guerra. La arrogancia de la rusa, la frialdad de los jueces, la indiferencia del mundo, se convirtieron en el combustible de su furia. Este no era el final. Este era solo el preludio de una remontada que nacería del corazón indomable de México. El ácido láctico que le quemaba las piernas dejó de ser un dolor físico para transformarse en el ardor de una promesa, una brasa incandescente en lo más profundo de su ser. No era la derrota lo que sentía, sino el eco de millones de voces silenciadas que ahora resonaban en su pecho, exigiendo un honor que les había sido negado en incontables ocasiones. El frío del hielo se encontró con el fuego de su alma, y el choque generó una determinación férrea, inquebrantable. Cada gota de sudor en su frente era un tributo a las manos curtidas de su madre, a la luz mortecina con la que tejía rebozos, a cada peso estirado para que ella pudiera soñar. El dolor en sus músculos ya no era solo suyo, era el eco de las mañanas sin desayuno, de las noches en vela, de la dignidad con que su familia enfrentaba la escasez. No patinaba por una medalla personal, sino por la redención de cada sacrificio, por la esperanza de un futuro que su gente anhelaba. La visión de los complejos faraónicos de sus rivales, sus trajes de diseño y sus entrenadores de élite se disolvía ante la imagen de su hogar, de la sierra, de la tenacidad que solo se forja en la adversa pero fértil tierra mexicana. Su honor era el honor de su linaje, una deuda sagrada con su sangre. Desde las profundidades de su ser, un rugido ancestral se elevó, una voz que no era solo suya, sino la de innumerables guerreros prehispánicos que se negaron a ceder. Sentía el espíritu del águila y el jaguar pulsando en sus venas, la fuerza de los volcanes, la resiliencia del maíz que brota de la piedra. El frío artificial de la pista no podía apagar el fuego de su tierra, ni la precisión robótica de sus rivales podía doblegar la garra visceral de su gente. Era una batalla más allá del deporte, una afirmación de identidad, un grito de existencia en un escenario que intentaba borrarla. Su cuerpo, forjado en el sol y la escasez, se convertiría en el lienzo donde se pintaría la indomable voluntad de México. Los rostros impávidos de los jueces, sus miradas frías y su juicio preestablecido, ahora se convertían en un desafío personal, un insulto directo a la dignidad de su nación. Cada pliegue de sus cejas, cada anotación calculada, era un recordatorio del desprecio silencioso que intentaba sepultar su talento bajo el peso de su origen, pero en lugar de amedrentarla, esa frialdad encendió una furia ardiente en su pecho. El no puedes implícito en sus ojos se transformó en un sí puedo y lo haré, que resonaba en cada fibra de su ser. Su honor patrio no sería medido por sus manuales, sino por la furia que ahora ardía en su alma, dispuesta a reescribir su veredicto con la punta de sus patines. La sonrisa de superioridad de la rusa, aquella que había proferido la sentencia. Las mexicanas no brillan en el hielo. Era ahora una imagen grabada a fuego en su mente, el catalizador de su revuelta interna. No era solo una rival más, era la encarnación de la arrogancia extranjera, la voz que intentaba dictar su destino. Cada giro impecable de la patinadora eslava, cada salto preciso que parecía desafiar la gravedad, se convertía en un puñetazo que la empujaba más y más hacia la necesidad de una respuesta contundente. Su presencia en la pista, su perfección gélida, no era una amenaza, sino una invitación a demostrar que el fuego del corazón mexicano puede
derretir el hielo más espeso. Las voces de los comentaristas extranjeros, con su tono azucarado de condescendencia, resonaban como un zumbido molesto en el fondo de su mente, intentando minar su convicción. Esfuerzo notable, presencia inspiradora, palabras que en su aparente elogio solo subrayaban su estatus de forastera, de anécdota exótica. Pero la mexicana se negó a ser reducida a un mero folclore. Cerró los ojos por un instante y en lugar de escuchar sus pronósticos vacíos, sintió el latido de su propio corazón, un tambor ancestral que le recordaba la fuerza de su sangre. Esos susurros de duda se disolvieron, ahogados por el rugido interno de su voluntad, por la certeza inquebrantable de que su historia se escribiría con sudor y sangre, no con prejuicios. Con cada respiración profunda sentía cómo el aire gélido del estadio se transformaba en el aliento de la sierra, en la brisa del altiplano, en el espíritu de su tierra. No estaba sola, llevaba consigo el peso y la gloria de todo un pueblo. Este no era solo un programa largo, era una declaración de principios, una danza de resistencia. El hielo, que al principio le había parecido ajeno, ahora era una extensión de su voluntad, un lienzo esperando la furia, la garra y el arte que solo México podía entregar. Su cuerpo, cada músculo, cada fibra, estaba listo para la agonía, para el desgarre, para transformar el dolor en una manifestación visceral del orgullo que latía en el corazón de una nación que se niega a ser subestimada. Su cuerpo, cada músculo, cada fibra, estaba listo para la agonía, para el desgarre, para transformar el dolor en una manifestación visceral del orgullo que latía en el corazón de una nación que se niega a ser subestimada. Pero esa preparación iba más allá de lo visible, más allá de la pista. El aire enrarecido de la sierra, el mismo que los ancestros respiraron, no era un obstáculo, sino un forjador silencioso de su fisiología. Años de correr en el altiplano, donde el oxígeno se aferra a la tierra con terquedad, habían obligado a sus pulmones a expandirse más allá de lo normal, a sus glóbulos rojos, a multiplicarse con una voracidad que el médico más experto del mundo no podría replicar en un laboratorio. Esa ventaja, imperceptible para el ojo extranjero, era el cimiento oculto de su resistencia, la promesa biológica de una furia sostenida. Cada ascensión por veredas escarpadas, cada jornada bajo el sol que quemaba la piel y el alma, era un suplicio que en ese momento cobraba sentido. El pulmón, rasgándose en cada bocanada de aire delgado, se había hecho de acero capaz de bombear sangre oxigenada con una eficiencia brutal. Los mareos iniciales, la sensación de que el cuerpo se negaba a obedecer en la altura, se transformaron en una adaptación única, una resiliencia que las patinadoras de cuna, entrenadas en la comodidad del nivel del mar, jamás podrían comprender. Mientras ellas deslizaban en el aire puro y climatizado, la mexicana se forjaba en la escasez, en la demanda extrema que su tierra le imponía, construyendo una capacidad aeróbica que ahora, en el clímax de la competencia, se revelaría como su arma secreta. El ácido láctico que ahora le mordía las piernas con furia incandescente, en cualquier otro cuerpo, sería una sentencia, un muro infranqueable que detendría el avance. Pero para ella era un viejo conocido, un adversario al que había aprendido a dominar en la soledad de la sierra. Su organismo, acostumbrado a los límites del dolor y la fatiga extrema, había desarrollado una tolerancia, una capacidad de recuperarse y procesar el veneno muscular con una celeridad asombrosa. No era solo la fuerza bruta, sino una bioquímica de la supervivencia forjada en la necesidad. Sus músculos, templados en la adversidad, no se rendirían tan fácilmente. El umbral del sufrimiento para la mexicana era un abismo mucho más profundo que el de sus rivales, una ventaja silenciosa y visceral. Pero no todo era físico. La terquedad de su sangre mestiza, esa mezcla indomable de culturas que se niega a ser vencida, era su escudo y su espada. Llevaba consigo la herencia de un pueblo que ha florecido en la adversidad, que ha resistido invasiones y prejuicios, que ha aprendido a convertir el no puedes en el combustible de su voluntad.
esa inquebrantable determinación, más allá de cualquier entrenamiento psicológico, era una fuerza ancestral que le permitía silenciar la voz del dolor, de la duda, del cansancio. Era la furia contenida de un linaje que no conoce la rendición, una obstinación sagrada que le permitía empujar sus límites más allá de lo que la lógica o la ciencia considerarían posible en el frío gélido de la pista. Los sacrificios invisibles, aquellos que nadie vio ni valoró, eran ahora su armadura. Las mañanas gélidas, entrenando en el cemento de un estacionamiento, visualizando el hielo perfecto, sintiendo el golpe seco de las caídas sobre el concreto. Las horas de sueño sacrificadas, no por fiestas, sino por repasar videos de técnica en un televisor viejo. La soledad de su empeño, sin un equipo de apoyo, sin masajistas ni fisioterapeutas, la había obligado a conocer cada fibra de su cuerpo, a escuchar sus límites y a aprender a superarlos con una intuición que ninguna academia podía enseñar. Cada lágrima de frustración se había secado, dejando una cicatriz de honor, una lección grabada a fuego que la hacía más fuerte, más sabia, más invencible. Su técnica, pulida a base de caídas, de errores corregidos con obstinación y de repeticiones infinitas frente a un espejo roto, no tenía la frialdad milimétrica de la Academia Europea, sino la vitalidad de la supervivencia. No era una copia, era una adaptación, una interpretación visceral de la perfección. Había aprendido a leer el hielo, a sentir sus imperfecciones, a anticipar sus caprichos con una sensibilidad que solo la experiencia en pistas precarias puede otorgar. Cada giro, cada salto, no era solo una figura, era una negociación con la gravedad, un diálogo íntimo con el filo de sus patines, una danza improvisada que nacía de la necesidad y se convertía en arte puro, en una expresión única de su espíritu indomable. Este no era un capricho del destino, ni un milagro fortuito. Era la cosecha de un esfuerzo sembrado en la aridez, regado con sudor y sangre y cultivado con la inquebrantable fe de México. Cada elemento de su vida, desde el aire delgado de su altiplano hasta la terquedad de su sangre mestiza, había convergido para forjar una atleta única, con una capacidad de resistencia y una voluntad de hierro que ahora la hacían una fuerza imparable. El mundo podía subestimarla, los jueces podían juzgarla con prejuicio, pero la mexicana llevaba en sus venas la promesa de una victoria forjada en la adversidad. Su cuerpo, su espíritu, su corazón estaban listos para reescribir la historia, para demostrar que el fuego de su tierra podía derretir el hielo más gélido y la arrogancia más profunda. El eco de las voces condescendientes se desvaneció, ahogado por un rugido interno que no era solo suyo, sino de 1000 generaciones de mexicanos que se negaron a ser doblegados. En ese instante, entre el aliento gélido del hielo y el fuego de su alma, tomó la decisión irreversible. Ya no se trataba de cumplir con la rutina, de buscar un puntaje respetable que confirmara su rol de forastera digna. No, era el momento de romper el molde, de incendiar la pista con una furia que solo el orgullo herido de una nación puede engendrar. Sus ojos, antes llenos de una concentración serena, ahora ardían con la determinación de un guerrero prehispánico frente a la batalla. El oro no era un metal, era el honor de su sangre, y para conseguirlo tendría que arriesgarlo todo, cada fibra, cada latido, cada sueño. El "no puedes" de la rusa se transformó en el "mírame", más visceral y potente, lanzado al viento helado del coloso. Este no era un salto, era un grito de guerra, una ofrenda a la tierra. Una descarga eléctrica recorrió cada fibra de su ser, desde la punta de sus patines hasta la última hebra de su cabello. Sus músculos, templados en la adversidad del altiplano, se tensaron con una fuerza desconocida, no con miedo, sino con la rabia sagrada de los ancestros. El aire, que antes se sentía denso y opresivo, ahora era un combustible que quemaba sus pulmones, dándole una energía brutal.
La mirada se clavó en un punto imaginario más allá del horizonte de la pista, un objetivo que solo ella podía ver, la ejecución de un elemento que en el manual de cualquier federación europea habría sido considerado un delirio, una imprudencia suicida para alguien de sus orígenes. El filo de sus patines se sintió como una extensión de su voluntad, afilado y dispuesto a tallar no solo figuras, sino la misma historia sobre el lienzo blanco del hielo. Con una exhalación que liberó el último vestigio de duda, se lanzó. La velocidad se apoderó de su cuerpo, una aceleración suicida que la transformó en un proyectil de carne y acero. El estruendo de sus patines contra el hielo, un sonido que solo ella podía escuchar en ese vértigo, era el tambor de guerra de su linaje, un ritmo ancestral que la impulsaba hacia el abismo. El viento gélido le azotaba el rostro, pero no sentía el frío, solo el ardor del desafío, la promesa de la gloria o la caída. El estadio, antes un tribunal silencioso, ahora se disolvía en un borrón de luces y sombras, mientras su mente se enfocaba con una precisión quirúrgica en el microsegundo que definiría su destino. La arrogancia de los favoritos se convirtió en el viento bajo sus alas, elevándola hacia lo impensable. El impulso final la elevó, rompiendo la atadura de la gravedad con una furia inusitada. En el aire, el mundo se detuvo, un instante eterno donde el tiempo se dobló sobre sí mismo, y ella era la flecha disparada desde el arco de su destino, un trazo indomable en el lienzo del cielo. La agonía muscular era un fuego abrasador que le devoraba las piernas, pero el dolor físico se convirtió en el combustible de su voluntad, en la manifestación visceral del orgullo que latía en su pecho. Los giros, más rápidos, más audaces de lo que cualquiera hubiera creído posible, eran un torbellino de desafío, una negación rotunda a las profecías de la derrota. Cada centímetro en el aire, cada rotación, era un grito silencioso de «México» que resonaba en el eco de su alma. El impacto contra el hielo fue una detonación, un estruendo que sacudió el coloso y el alma de la mexicana. Sus patines, filosos como dagas, se anclaron con una fuerza brutal, tallando una cicatriz profunda en la superficie gélida, una marca imborrable de su paso. El ácido láctico le quemaba las piernas con una intensidad que amenazaba con paralizarla, pero la adrenalina, pura y salvaje, le permitió mantenerse en pie, erguida, desafiante. Ya no había marcha atrás. El antes y el después se sellaban con el estruendo de sus patines contra el hielo, una sentencia que reescribía su propia historia. Su mirada, ahora fija en los jueces, no era de súplica sino de una inquebrantable determinación, una promesa silenciosa. El fuego de México acababa de nacer en el frío más profundo. El estruendo de su aterrizaje se propagó por la pista, una vibración que no solo sintió en la planta de sus pies, sino en cada hueso, en cada nervio. Sus músculos, ya al límite por el triple axel, se contrajeron con espasmos dolorosos, una protesta visceral del cuerpo ante la exigencia inhumana. Sin embargo, su postura se mantuvo firme, una estatua de dignidad forjada en el fuego de la sierra, su mirada desafiante clavada en la impávida mesa de jueces. Un microsegundo, apenas un parpadeo, fue suficiente para que el silencio se hiciera más denso, casi palpable, mientras el eco de su acto de rebeldía resonaba en el coloso. El ácido láctico le quemaba las piernas con la furia de 1000 soles, pero la adrenalina pura, la furia ancestral, le impedía caer, le obligaba a mantenerse erguida, inquebrantable, ante la incredulidad que empezaba a germinar en los rostros fríos de la élite. Los jueces, figuras pétreas, intercambiaron miradas furtivas, una grieta mínima en su fachada de imperturbabilidad. Sus mentes, calibradas para la perfección nórdica, luchaban por procesar lo que acababan de presenciar. No era solo un salto, era un desafío a su narrativa, una bofetada a sus prejuicios. Forzaron una compostura que apenas ocultaba su sorpresa, sus plumas apenas rozando el papel, revaluando en silencio sus
Veredictos preestablecidos. El aire en el estadio se había enrarecido, cargado con una tensión que se podía cortar con el filo de un patín. La mexicana, con el pecho jadeante, sentía el aire gélido quemarle los pulmones, pero cada bocanada era un ancla, un recordatorio de que su corazón, templo de la voluntad azteca, seguía latiendo con la fuerza de un tambor de guerra, negándose a ceder. En el área de descanso, el brillo gélido en los ojos de la rusa, aquella que había proferido la sentencia, comenzó a fracturarse. Su sonrisa de superioridad se desvaneció, reemplazada por una mueca de incredulidad, casi de pánico. Había visto la ejecución, la fuerza bruta, la precisión inesperada. Sus compañeros de equipo, patinadores de élite acostumbrados a la perfección, compartían su consternación, susurros nerviosos rompiendo la disciplina que los definía. El aire a su alrededor se volvió denso con la duda, el veneno de la incertidumbre corroyendo su confianza. La brecha que creían insalvable ahora parecía una línea difusa, un espejismo que la mexicana había desdibujado con la punta de sus patines, con la furia de un pueblo que se niega a ser relegado a la anécdota. Con una determinación que trascendía el dolor físico, la mexicana se impulsó hacia el siguiente elemento, una secuencia de pasos complejos, entrelazados con giros vertiginosos. El ácido láctico le mordía las piernas con una ferocidad que intentaba paralizarla, cada músculo vibrando al borde del colapso, pero la imagen de la rusa, su rostro desencajado, se convirtió en el combustible de su furia. Cada movimiento era una declaración, cada giro una respuesta al desprecio. El público, que antes había ofrecido un aplauso tibio, ahora se inclinaba hacia adelante, sus murmullos iniciales transformándose en un silencio tenso, expectante, una señal de que la incredulidad se transformaba lentamente en una fascinación renuente, en el reconocimiento de una épica que se desplegaba ante sus ojos. «No puedes». La voz de la rusa resonaba en su mente, pero ahora era un eco lejano, ahogado por el rugido ancestral de su propia sangre. «México no brilla en el hielo», susurraban los comentaristas, pero sus palabras se disolvían ante la visión de su madre, de la sierra, del sol inclemente que había forjado su espíritu. Cada impulso, cada extensión de su cuerpo era un tributo a la terquedad de su linaje, a la dignidad de su pueblo. No era solo una patinadora, era la encarnación de la resistencia, la voz de los sin voz. El dolor en sus músculos, el ardor en sus pulmones, no eran debilidad, sino una manifestación visceral de su compromiso inquebrantable, una ofrenda a la tierra que la había visto nacer y que ahora le exigía el honor. El oxígeno en sus pulmones se agotaba con una velocidad alarmante. Cada respiración se sentía como inhalar fragmentos de hielo, pero sus movimientos mantuvieron una precisión milagrosa, desafiando la lógica de la fatiga. Las venas en su cuello se marcaban con el esfuerzo, su frente perlada de sudor, pero sus ojos permanecían fijos, una voluntad de hierro que se negaba a ceder. El frío de la pista, la presión brutal del momento, se fusionaban en una agonía que amenazaba con devorarla, pero desde lo más profundo de su ser, una fuerza inquebrantable, una furia silenciosa le permitía empujar sus límites más allá de lo humanamente concebible. No era solo patinar, era una danza con la muerte, una afirmación de vida en cada fibra tensa. En las cabinas de transmisión, los comentaristas extranjeros, con sus guiones preestablecidos, balbuceaban. Sus voces perdían la condescendencia habitual, reemplazada por una confusión palpable. Las estadísticas, sus expertos, sus pronósticos, se desmoronaban con cada giro impecable de la mexicana. Ya no podían ignorar la verdad que se desplegaba ante sus ojos. «Increíble», exclamó uno, su tono teñido de un asombro genuino, casi a regañadientes. El relato de la anecdótica se desdibujaba, transformándose en la narrativa de la imparable. La frialdad de sus palabras se derretía ante el fuego de su actuación, obligándolos a reescribir en tiempo real
la historia que habían intentado dictar desde la comodidad de sus pupitres privilegiados, ahora con un respeto que no podían ocultar. El coloso de cemento y acero comenzó a despertar. El murmullo inicial se convirtió en un zumbido creciente, una corriente eléctrica que recorría las gradas. Miles de ojos, antes llenos de resignación, ahora brillaban con una mezcla de incredulidad y una emoción incipiente. Los aplausos, al principio esporádicos y educados, empezaron a ganar fuerza, un coro que se alzaba con cada salto, cada pirueta, un reconocimiento tácito de la épica que se desplegaba ante ellos. Ya no era solo una patinadora, era un símbolo, una llama que se negaba a extinguirse, encendiendo la esperanza en un mar de rostros que sin saberlo se habían convertido en testigos de la inquebrantable voluntad de México, un rugido contenido que comenzaba a liberarse. La gélida princesa escandinava, observando desde el banquillo, sintió un escalofrío que no provenía del hielo. Su rostro, antes inexpresivo, se contrajo ligeramente, una mínima fisura en su armadura de perfección. Había visto la puntuación provisional, el avance implacable de la mexicana, y la certeza de su propio triunfo comenzaba a tambalearse. La precisión fría de su preparación, los años de entrenamiento financiado por millones, se enfrentaban ahora a una furia visceral que no entendía de manuales. La arrogancia de los favoritos se desdibujaba, reemplazada por el veneno de la duda, el miedo a lo impredecible. La mexicana, sin saberlo, no solo patinaba contra los elementos, sino que libraba una guerra psicológica, erosionando la confianza de sus adversarias con cada movimiento audaz. Con el final del programa acercándose, la mexicana se preparó para la secuencia final, la más exigente, una sinfonía de saltos y giros que demandaría hasta la última gota de su energía. El ácido láctico le quemaba las piernas con la fuerza de un incendio. Sus pulmones clamaban por oxígeno, pero su voluntad era de acero. El rostro, antes contraído por el esfuerzo, ahora reflejaba una serena determinación, una conexión con algo más grande que ella misma. Cada extensión de su brazo, cada inclinación de su cuerpo, era una oración silenciosa, una ofrenda a su tierra, a su gente. No era solo técnica, era arte puro, una expresión visceral de su alma, bailando en el filo de lo imposible, llevando consigo el corazón indomable de México. El último giro, una espiral ascendente que parecía desafiar la gravedad, culminó en una pose final, un grito silencioso de victoria, el cuerpo tenso, los brazos extendidos hacia el cielo como si abrazara el sol de su tierra. El silencio que siguió fue atronador, denso, cargado con la respiración contenida de miles. Luego, como una avalancha imparable, el estadio estalló. No era un aplauso, era un rugido, una ovación atronadora que sacudió los cimientos del coloso. Los jueces, con sus rostros antes impávidos, ahora mostraban una mezcla de asombro y una renuente admiración, sus ojos fijos en la pantalla donde los números, inesperados, comenzaban a reescribir la historia. El fuego de México había derretido el hielo y la profecía de la rusa se había convertido en cenizas. El estruendo del coloso se convirtió en un rugido primordial que vibraba en sus huesos, una sinfonía de voces que ya no eran condescendientes, sino una marea imparable de asombro y euforia. Con las piernas temblorosas y el corazón desbocado, la mexicana se arrodilló sobre el hielo, no por agotamiento, sino por la magnitud del momento que la envolvía, sintiendo el gélido contacto con una gratitud inmensa. En la pantalla gigante los números comenzaron a parpadear, cifras que desafiaban toda lógica, cada dígito una puñalada para la narrativa establecida. El silencio en la mesa de jueces era una tumba, sus rostros, antes impávidos, ahora eran un mapa de consternación y una renuente admiración. El aire se cargó de una electricidad palpable, la energía de miles de almas que, en ese instante, sabían que estaban presenciando un antes y un después, el quiebre de una profecía, el nacimiento de una leyenda forjada en la indomable voluntad de México. En el área de descanso, el brillo gélido en los ojos de la rusa se hizo añicos, su sonrisa
sonrisa de superioridad se desvaneció por completo, reemplazada por una palidez cadavérica y una mueca de incredulidad que rozaba el pánico. Sus compañeros de equipo, antes tan seguros de su hegemonía, ahora la miraban con un miedo silencioso, susurros nerviosos rompiendo la disciplina de acero que los definía. La princesa escandinava, con su impecable fachada, dejó caer su máscara por un microsegundo. Sus labios finos se apretaron, incapaces de ocultar el veneno de la derrota que ahora le quemaba las entrañas. La brecha que creían insalvable, el abismo de oportunidades y recursos que los separaba, se había desdibujado, no por un golpe de suerte, sino por la furia inquebrantable de una mujer que llevaba en sus patines la garra de un pueblo entero. El hielo, que era su dominio, ahora parecía traicionarlos, reflejando el fulgor de un sol que no era el suyo. Y entonces, el último número apareció, un destello dorado en la pantalla, una confirmación ineludible que resonó como un trueno en el alma de la mexicana. Oro. El grito que brotó de su garganta no era solo suyo, era el rugido de la sierra, el eco del altiplano, la voz de un pueblo que se negaba a ser silenciado. Las lágrimas calientes y saladas se mezclaron con el sudor de su frente, un torrente de emoción que lavaba años de sacrificio, de desprecio, de no puedes. Se puso de pie, no solo como una atleta, sino como la encarnación de la dignidad mexicana, con los brazos extendidos hacia el cielo, abrazando el júbilo de una nación entera. El oro no era solo un metal, era la prueba visceral de que el corazón, la garra y la inquebrantable voluntad de México pueden derretir el hielo más espeso y reescribir cualquier historia, cualquier profecía, con el fuego sagrado de su espíritu. La victoria no fue solo un metal refulgente colgado al cuello, fue un eco ancestral que resonó desde las pirámides hasta las cumbres más altas de la sierra, rompiendo para siempre el gélido silencio de la derrota preestablecida. El rugido de orgullo que nacía del alma mestiza de México se alzó, ahogando las voces extranjeras que antes balbuceaban con descendencia, forzándolas ahora a un respeto mudo. El mundo entero presenció cómo la terquedad forjada en el altiplano había conquistado el hielo más prístino. En cada hogar, en cada rincón de la patria, el corazón de millones de mexicanos se hinchó con una dignidad recuperada, un fuego que les recordaba que los límites son solo ilusiones impuestas por los ajenos. La profecía de la rusa, las mexicanas no brillan en el hielo, se pulverizó, dejando en su lugar la certeza inquebrantable de que la garra, el sudor y la sangre de nuestra tierra pueden florecer en cualquier terreno, por más hostil que parezca, reescribiendo la historia con la punta de un patín y la fuerza de un espíritu indomable. El silencio que siguió al clamor fue un silencio de honor, de victoria eterna.